Muy bienvenidos a este episodio de Emergencia 24/7. Probablemente el último episodio del año 2019. Y como a final de año siempre hay preparaciones especiales, en el podcast no nos podíamos quedar fuera de aquello. Y desde hace algún tiempo atrás ya estaba dando vuelta en mi mente la idea de poder desarrollar este episodio del podcast a partir de un artículo que pude leer, el cual, como ya sabes, está disponible para que tú también puedas hacerlo si accedes a nuestra cuenta de Instagram Emergencia 24.7 Podcast. Y te invito para que puedas acceder y poder descargar este documento, porque es muy simple, es breve, pero viene a poner el énfasis en algo que probablemente todos nosotros hemos subestimado en algún momento. Y esto es, ¿cuándo parte la preparación para enfrentar a un paciente crítico? ¿Cuándo parte la preparación para enfrentar una nueva jornada laboral? Todos los programas de entrenamiento en atención de pacientes en paro cardiorrespiratorio o con requerimientos de patologías médicas o traumáticas, pensemos en un paciente grave, parten cuando tenemos un paciente. Algunos de ellos nos hablan de la importancia de la escena o de tener cierto grado de protección personal antes de enfrentar a un enfermo. Pero todos parten con un enfermo. La aproximación y lo que vamos a ver hoy día es el punto cero. ¿Qué hago yo antes de tener al paciente? ¿Será que si yo tengo una preparación previa al enfrentarme al paciente, va a ser beneficiosa para él? ¿Significa acaso que el ABC, como lo hemos conocido, o el CAB en el paro cardiorrespiratorio, no es tan útil como nosotros pensamos? Este análisis o este proceso de poder identificar aquellos aspectos centrales del factor humano en atención de pacientes críticos es lo que el Dr. Cliff Reid, un emergenciólogo australiano que trabaja en atención prehospitalaria, que trabaja en formatos de entrenamiento de atención prehospitalaria, logró identificar junto a otro grupo de profesionales y le lograron dar una estructura. Lo importante de la estructura es que logra establecer prioridades, pero que además hay mnemotecnias que también logra identificar no solo las prioridades, sino que cuáles son las áreas en las cuales los profesionales y los equipos se deben preparar antes de siquiera pensar enfrentar al próximo paciente crítico o incluso nuestra próxima jornada laboral. Y eso es lo que ellos han determinado como el tiempo cero. La verdad que la primera vez que leí y pude escuchar la información quedé profundamente cautivado y espero poder transmitir esa misma energía hacia cada uno de ustedes. Y esto es porque, desde el punto de vista de la seguridad y de la calidad, no solo del paciente, sino de la persona y del equipo de intervención que va a trabajar con este tipo de enfermos, el factor humano y la preparación que pueda existir en este tiempo cero van a ser absolutamente determinantes. Hay varias investigaciones que logra señalar que la mayor cantidad de los errores que se producen en atención sanitaria no vienen desprendidos de problemas cognitivos o de problemas de procedimiento, sino que el mayor problema que hay detrás es el factor humano. ¿Cuán cansado estabas antes de enfrentar a ese paciente? Estabas trabajando con alguien con que te llevabas mal. No conocías el nuevo equipo que se estaba utilizando. Existía un sistema de registro que no era apropiado, los roles dentro del equipo de salud no estaban establecidos. No había un flujo de comunicación. El equipo no estaba preparado para distintos escenarios. Estaba preparado solamente para un escenario de éxito. El equipo no tenía una estructura de debriefing que le permitiera restablecer las prioridades de la atención. Tampoco había un pre-briefing. De pronto tenías hambre, o en ese momento en específico necesitabas ir al baño.
Tal vez discutiste con tu pareja, con un ser cercano antes, y ya al inicio del turno lo enfrentaste cansado y frustrado. Todos nosotros hemos pasado por ese tipo de sensaciones, todos nosotros nos hemos enfrentado a ese tipo de escenario. Y nos vamos a seguir enfrentando. Es parte de trabajar con otras personas, es parte de enfrentar pacientes críticos. La estructura que vamos a ver a continuación, a la cual vamos a proceder inmediatamente, está centrada en 3 grandes áreas, en cómo puedo yo hacer, primero, un chequeo personal, cómo estoy yo como persona, listo para enfrentar un escenario. Segundo, cómo puedo identificar aquellas áreas de mi equipo, establecer pequeños elementos que puedan ayudar a sacar adelante el procedimiento. Y tercero, qué cosas puedo yo manejar de la escena. Este concepto puede ser aplicado para escenarios prehospitalarios, pero también para servicios de urgencia, para servicios de pabellón o para unidades de paciente crítico. Específicamente cuando vamos a trabajar con más profesionales. Los escenarios de multidisciplinarios, los equipos multidisciplinarios suponen este desafío. Y muchas de las cosas que vamos a hablar te pueden sonar de sentido común o te pueden sonar de estrategias de liderazgo o de coaching. Y es porque se han traspasado y son absolutamente necesarias. Esto gracias a que se han logrado identificar los puntos clave para lograr buenos resultados. Y que estos buenos resultados dependen mucho más allá o van más allá de cuánto sé o cuán hábil soy desarrollando una técnica en específico. Y es por eso que el énfasis se pone en entrenar el factor humano. El tiempo previo al contacto con el paciente es el momento ideal para lograr evaluar y balancear los 3 aspectos que van a ser determinantes para el proceso de atención clínica y que en este documento ellos logran definir como el self-check, es decir, cómo estoy yo personalmente antes de enfrentar al enfermo, el ambiente y el equipo. Antes del punto 0, en una fase de pre-resucitación, porque lo interesante de este apunte es que ellos logran establecer el link entre el factor humano y la preparación en este punto 0 antes de atender al paciente y cómo esto se va a traducir en procesos de resucitación mucho más efectivos y en lograr sobrellevar las dificultades del proceso clínico de atención y ponerlas no como dificultades sino como desafíos y que el paciente termine mejor, que a la larga es nuestro foco. Hay una mnemotecnia que se llama Step Up y lo vamos a describir, es un acrónimo más que mnemotecnia que se llama Step Up, donde están aquellos aspectos que nosotros tenemos que verificar previo a la atención del paciente. Y en la fase de pre-resucitación, en la preparación personal, hay uno que se llama I'm Safe. El I'm Safe está, me parece, en algunos de los formatos de cursos de entrenamiento de soporte de vida pediátrico, el PALS, y hay un programa europeo que lo considera. La sigla de I'm Safe parte con I en inglés y donde tengo que preguntar si estoy yo con algún tipo de enfermedad. La M, estoy recibiendo medicamentos. La S, el estrés. ¿Cuán estresado estoy o me siento? He consumido alcohol últimamente. La F, estoy fatigado. Y la E, ¿cómo está mi patrón de eliminación? Y he comido antes de. El escenario ideal de esto es estar reposado, estar tranquilo, con el estómago lleno y la vejiga vacía. Pero todos nosotros sabemos que eso no siempre sucede. Tal vez antes de enfrentar el turno, deberíamos hacer esta pequeña revisión del I'm Safe. Es decir, ¿tengo alguna enfermedad? ¿Estoy bajo el uso de algún medicamento o drogas? ¿Cómo es mi nivel de estrés? ¿He consumido alcohol? ¿Estoy fatigado? ¿Y cómo está mi patrón de eliminación y de comida? Y para ello, además, hay un elemento que nos puede ayudar para la preparación cognitiva. Es decir,
hago este chequeo que es más bien fisionómico o fisiológico, y luego de eso, ¿cómo me preparo? ¿Cómo hago mi preparación cognitiva? Lo primero es tener ejercicios de respiración. Luego de eso, conversar con otros cuáles van a ser los aspectos centrales en los que le vamos a poner énfasis al paciente o al escenario en el que vamos. Luego de ello, hacer ejercicios de visualización. ¿Recuerdan la conversación que tuvimos con Miguel Parada un par de episodios atrás? Él hablaba sobre esto, de cómo me preparo para distintos escenarios, el mapeo cognitivo que denominó en ese momento Miguel. Visualizarnos no solamente en un tipo de escenario, sino que qué voy a hacer en la medida de que ese escenario fracase. ¿Qué voy a hacer si es que la respuesta clínica que yo estoy buscando en el paciente no es la adecuada? ¿Qué voy a hacer si es que me veo superado al momento de desarrollar alguna técnica o en la toma de alguna decisión? Y finalmente, concentrarnos. Entonces, esta preparación cognitiva nos va a ayudar a identificar los aspectos en los cuales nosotros le vamos a poner énfasis en la atención, pero además nos va a ayudar a visualizar aquellos escenarios y a agudizar un poco más nuestro proceso de concentración. Luego vamos a la T, de equipo. Y aquí vienen aspectos básicos y prácticos que son extremadamente útiles para lograr el buen rendimiento. Primero, tenemos que tener el líder del equipo identificado. Segundo, tenemos que tener los roles asignados. Y los roles de nuestro equipo tienen que ser asignados no solo y exclusivamente por los estamentos que están compuestos ahí, sino que por el nivel de conocimiento y de habilidades. Y vamos a tener una estructura que se llama briefing, en el cual nos vamos a preparar y vamos a tener rutas para atender al paciente. Vamos a poner el ejemplo. Pensemos que estamos en un box de reanimación, en un servicio de urgencia, y nos notifican que vamos a recibir un paciente politraumatizado. Hicimos nuestro chequeo personal, hicimos nuestro chequeo del AMSAFE, nos preparamos cognitivamente y finalmente llegamos a la fase del equipo. Tenemos que tener un líder identificado. Probablemente va a ser el médico de urgencias del lugar o el cirujano de turno del lugar. Luego, los roles asignados. ¿Quién va a asumir la vía aérea? ¿Quién va a asumir la ventilación? ¿Quién va a asumir el control de las hemorragias y la reanimación con volúmenes, etcétera? Estoy poniendo algunos ejemplos prácticos. Pero además en el briefing vamos a decir, lo primero que vamos a hacer con el paciente va a ser corregir A. Luego de eso, si es que eso sale efectivo, vamos a pasar al plan B, al plan C, etc. Vamos a identificar desde antes con la escueta información que tenemos, pero nos vamos a preparar para cuáles van a ser al menos las rutas que va a tener el paciente en nuestra unidad. En la E, que tiene que ver con el ambiente, vamos a identificar cuáles son algunos elementos de la escena que pueden comprometer la seguridad de la misma. Por ejemplo, el espacio, qué luz, la temperatura, especialmente temperaturas extremas, mucho frío o mucho calor. Controlar a la multitud si es que no estamos desarrollando en un escenario extrahospitalario o si es que en el escenario intrahospitalario tenemos muchas personas dando vueltas. Todas estas cosas son pre-resucitación. No hemos puesto un pie con el paciente. Todavía no lo hemos podido ver. No tenemos ni siquiera una evaluación primaria del mismo. Luego, iniciada la reanimación, nos vamos a ir al paciente y vamos a hacer una evaluación de ABCDE o de CAB si es que el paciente está en paro cardiorrespiratorio. En la U vamos a hacer una actualización y vamos a compartir los cambios en el paciente. Puede ser que nosotros esperábamos un escenario y que con un par de intervenciones muy básicas el paciente ha cambiado. Por lo tanto, tenemos que ir actualizando a las personas que están trabajando con nosotros cuáles son los cambios que vamos a tener con el paciente. Y además de eso, vamos a establecer prioridades. Y esto es
muy importante porque nos va a ayudar a establecer los objetivos clínicos y que todo el equipo vaya hacia el mismo lugar. Vamos a marcar la trayectoria del paciente. Nuevamente, esta estructura permite chequear previo a la atención del paciente los tres grandes aspectos. Mi aspecto personal, cómo va a trabajar el equipo de reanimación y las escenas o el escenario donde nos vamos a desenvolver. Me gustaría profundizar solo un poco en la preparación personal. En escenas de alto estrés, la preparación cognitiva se puede ver facilitada por ejercicios de respiración. Como ya mencionamos, por visualizar las posibles amenazas y plantearlas no como amenazas, sino como desafíos. Establecer rutas de tratamiento. Y es importante que cada una de las personas pueda recordar el último entrenamiento y revisar fuentes disponibles. ¿Se han dado cuenta que siempre andamos en el bolsillo con algún handbook o con alguna aplicación móvil que nos ayuda a recordar cosas? O que en los pabellones o en los box de reanimación de los hospitales siempre hay algún flujograma que está bien grande ahí. La gran mayoría de las veces los pasamos por alto. Pero la preparación cognitiva necesita estas herramientas que me puedan recordar. Entonces, tener disponibles las guías clínicas locales, los protocolos locales, listas de chequeo y que los miembros del equipo puedan tener acceso a eso. Vamos a volver a nuestro primer ejemplo. Si sabemos que vamos a recibir un paciente politraumatizado grave, tal vez va a ser bueno rechequear en ese momento el flujograma o el protocolo interno para la atención de ese tipo de paciente. Además, durante las fases de entrenamiento, esto nuevamente es el punto cero, no hemos tenido contacto clínico con el paciente. Pero si yo voy a una fase de entrenamiento, a certificarme algún tipo de curso o en las salas de simulación de mi institución, es importante que en estos escenarios permitan que el profesional sea sometido y que lo lleven al límite. No para hacerlo sufrir, simplemente para que el profesional logre determinar cuál es su zona de confort en el manejo de tal paciente. En la medida que nosotros tengamos formatos de entrenamiento que nos permitan de pronto llevarnos a los límites que nosotros tenemos en el manejo de ciertas técnicas o en el manejo de ciertas áreas, más vamos a conocer cuál es nuestra zona de confort, más vamos a conocer cuál es el área en el cual nuestro rendimiento es óptimo al momento de atender un paciente en escenarios reales. La visualización es importante porque nos permite tener distintos escenarios preparados y conversados con el equipo. Esto nos va a permitir focalizar, concentrar al equipo en el objetivo de atención clínica del paciente. Vamos a volver a mencionar algunos aspectos importantes de la preparación del equipo. Identificar al líder del equipo es la clave. Además, tener los roles asignados y nuevamente que los roles no dependan solo y exclusivamente de los estamentos, sino que dependan del nivel de habilidades y de conocimiento que tiene cada persona. Hay que usar la poca información para poder establecer el mapeo cognitivo. Y los escenarios posibles o distintos modelos mentales pueden ser compartidos para poder lograr estos aspectos. Una vez que la reanimación se ha iniciado, el desempeño del equipo puede ser optimizado cuando el líder va actualizando la situación clínica del paciente y por ende va estableciendo nuevas prioridades y cuáles son los objetivos de tratamiento. En la medida que el líder sea capaz de transmitir estos objetivos terapéuticos al resto del equipo, el equipo va a poder ir guiándose tal cual como se guía a través de un mapa, de una brújula, va a tener claro cuáles son las cosas, las acciones a realizar, pero teniendo la vista puesta en la meta. Y en relación a la evaluación de la escena, si nos pudiésemos centrar solo y exclusivamente por un minuto en escenarios prehospitalarios,
tenemos que lograr identificar factores que puedan comprometer la seguridad de la escena. Y rápidamente identificar cuál es el espacio donde me estoy desenvolviendo. De pronto, la primera acción va a ser retirar al paciente del lugar o retirar las cosas del paciente. Luego, tengo que evaluar la luminosidad. Espacios demasiado oscuros no van a ser lugares donde ni siquiera podamos evaluar bien al paciente, como de pronto la exposición directa a fuentes potentes de luz, como puede ser un día muy despejado en verano, va a dificultar también la evaluación o la inspección siquiera del paciente. La temperatura, hay que controlar la temperatura. El ruido externo también es una de las variables y la multitud, los testigos, el lugar donde esto sucede. En un escenario prehospitalario, lo primero puede ser sacar al paciente del lugar donde se encuentra e iniciar la evaluación de la reanimación. Esto marca la diferencia en equipos prehospitalarios de alto desempeño y en aquellos que no lo son, que de pronto, por tener una visión muy tonalizada, por estar centrado en perseguir al paciente, se ven sometidos a escenas poco seguras. La comunicación del equipo es vital para poder identificar y manejar las variables de la escena que permiten un desempeño adecuado del equipo. Hay que identificar y verbalizar el modelo logístico para evacuar al paciente. Se debe analizar junto con el modelo clínico del paciente. Y este es un aspecto tan básico que está en el documento, pero que me pareció vital. Es la división del equipo. Ahí el líder del equipo se va a centrar en evaluar al paciente y determinar cuáles son las prioridades clínicas de él. Pero hay otro personaje que se va a dedicar a evaluar cuáles son las condiciones de la escena y las vías de evacuación posibles. Y luego vamos a combinar ambas. Si ponemos solo el énfasis en el paciente en escenarios prehospitalarios, es probable que no tengamos vías de evacuación preestablecidas. Conclusiones. Los programas de entrenamiento en evaluación y atención del paciente crítico deben incorporar la necesidad de evaluar la preparación personal, la evaluación del equipo y la escena para poder lograr un desempeño clínico óptimo con pacientes gravemente enfermos. El control de la escena y de las variables de seguridad son determinantes para que el paciente pueda recibir una atención de calidad y el equipo logre un desempeño de alto rendimiento. Nuestra jornada de trabajo inicia antes de llegar al trabajo. Si nos queremos comportar como equipos de alto desempeño, si nos queremos comportar a niveles de entrenamiento, tenemos que hacerlo al igual que lo hacen las personas que se desempeñan en tareas altamente específicas. Y tengo en mi mente en estos momentos en específico las personas que se desempeñan en la aviación o un deportista de alto rendimiento. Son personas que han llevado estos aspectos del factor humano a la profesionalización extrema. Son personas que tienen controladas todas estas variables. Trabajan en el factor humano y le han dado un nivel de relevancia al factor humano que es igual de importante que el factor cognitivo y el factor técnico. Y esto para mí ha sido un cambio de switch importante en no poner solo y exclusivamente el énfasis en cuánto sé y cuán diestro soy, sino ¿estoy realmente descansado? ¿Puedo dormir 8 horas de corrido? ¿O estoy llegando al trabajo con acumulación de horas? ¿He llegado al trabajo deprivado de sueño? ¿Estoy demasiado estresado? ¿Estoy abusando de sustancias? De pronto, para poder escapar del círculo vicioso en el cual la gran mayoría de nosotros está inmerso. Estoy abusando de sustancias y no me he dado cuenta. Te invito para que al finalizar este año, estamos ya terminando el 2019, la gran mayoría de las personas nos ponemos metas para el próximo año.
Sí, cierto. Dentro de ellas de seguro va a estar bajar de peso, comer más sano, darle más tiempo a la familia, adquirir algún nivel de certificación nuevo, algún entrenamiento. Siempre hay distintos tipos de desafíos. Quiero lanzar el desafío para todos de que tal vez este 2020 partamos poniéndole un poco más de énfasis a este tiempo cero, a dar la relevancia de que la atención de los pacientes que vamos a tener en este día, en la próxima jornada laboral, parte al momento de acostarme. Parte al momento de hacer algún trabajo para manejar mi estrés. Y no va a iniciar a las 8 de la mañana cuando parte nuestra jornada laboral. Gracias por estar con nosotros en Emergencia 24/7. Queremos extender un saludo a todas las personas que nos escuchan en las distintas plataformas, a aquellos que nos han seguido desde el primer día o a aquellos que se están incorporando ahora al final. Esperamos que el año 2020 venga lleno de bendiciones para todas las personas que nos están escuchando. Y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Soy David Larrondo y esto fue Emergencia 24/7.